Bueno, eh, buen día a todos. Les quiero retomar un poco sobre lo que estamos hablando de las transmisiones y las relaciones de engranaje, basándonos en las circunferencias y las dimensiones, es decir, más cinemática directa que en el número de dientes y esas formas un poco más empíricas que se manejan. Si observamos aquí esta parte que también ya la hemos discutido, tenemos dos poleas o pueden ser engranes y ambos están girando en formas encontradas, de tal forma que su velocidad lineal es la misma al estar en contacto y se encuentra dirigida hacia esta dirección. Tenemos el radio 1 de uno de los engranes y el radio 2 del otro de los engranes, así como el barfi 1 y el barfi 2, o dicho de otro modo por la velocidad angular, que tiende a estar en revoluciones, puede ser radianes, puede ser grados por segundo, minuto, hora, siempre y cuando manejemos la misma unidad de tiempo. La velocidad lineal 1 es igual al radio 1 por la velocidad angular 1 y la velocidad 2 es igual al radio 2 por la velocidad angular 2. Pero en esta situación sabemos que la velocidad lineal 1 es igual a la velocidad lineal 2. Por lo tanto, el radio 1 por el barfi 1 es igual al radio 2 por el barfi 2. De tal forma que si queremos saber cuál es la velocidad 2, conociendo la velocidad 1 y los parámetros del sistema que vienen siendo los radios de ambas poleas, podemos conocer la velocidad 2. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de mecanismos que pueden verse como ejemplo. Bueno, la cuestión es, estos engranes tipo A equivalen a lo que estamos viendo acá a mano izquierda. Los tipo B son del tipo tornillo. Estos se manejan un poco más distinto debido a que depende mucho del paso que se tiene del tornillo. Va a ser la rotación, pero en general estos son de una revolución un diente, es decir, lo que más nos interesa saber es el número de dientes que tiene el engrane. Estos sí se manejan un poco más empíricamente. Y ya tenemos las cuestiones con cadenas o con bandas, que tú tienes una rotación que está siendo transmitida de una polea a otra o de un engrane a otro por medio de una cadena o bien de una banda. Pueden ser sprockets o lo que sea. Y tenemos el tipo D, donde pues se encuentran alineados. El tipo A, que es el superior, y el tipo C son iguales. De tal forma de que si tú observas, están yendo uno en sentido de las manecillas del reloj en A y otro en sentido contrario a las manecillas del reloj en A. Y en el tipo C es exactamente igual. Uno va en sentido de la manecilla del reloj y el otro va en contra del sentido de la manecilla del reloj, dado que la banda se encuentra cruzada. Pero cuando la banda se encuentra alineada, entonces ambos están girando en el mismo sentido. Por lo que podemos observar que en A y C la velocidad 1 es inversa a la velocidad 2, lo cual hace que sea negativa. Aquí hay un pequeño error, ¿no? Sería inverso a V2, nada más que ya le puse el signo. El giro pues es inverso, por lo tanto sería que V1 es igual a menos V2 y viceversa. Ahora bien, cuando tenemos una polea y tenemos un eslabón girando alrededor de una circunferencia determinada, este se le llama mecanismo biela-manivela. En este caso, la distancia que recorre el punto B es igual al diámetro del círculo que dibuja el eslabón. Es decir, la distancia que va recorriendo aquí el eslabón sobre el eje en el que se encuentra B va a ser la distancia que B recorra. Por lo tanto, calcular el componente X del punto final del eslabón verde, el cual en este caso es la articulación de conexión entre el eslabón verde y el eslabón rojo, me va a dar dicha componente, que se vendría a ser Bx, o B, la componente X, que está dada acá en la parte inferior por la longitud
del eslabón verde multiplicando al coseno de alfa, donde alfa es el ángulo de rotación del eslabón verde. Esto aplica para cuando el punto B se encuentra fijo en un eje recto. Si el punto B no está fijo, es muy difícil poder calcular cuánto es el movimiento o la traslación que está desarrollando en ese punto. Ahora, para ver algunos ejemplos de los tipos de mecanismos que puede haber utilizando así bien la manivela, podemos ver en el lado izquierdo cómo al variar las longitudes de estos eslabones se puede dibujar distintas trayectorias, como vemos en la parte de abajo también. Si se fijan, este puede ser el que está actuando, y aquí nos está generando un movimiento semicircular. Y por último, pues vemos uno ya bastante famoso, que es el de Theo Jansen. Y pueden observar cómo el mismo mecanismo que se encuentra acá a los lados izquierdos, al final está generando por medio de las conexiones de los eslabones una caminata bastante natural, ¿no? Haciendo el mismo principio y el mismo análisis, podemos llegar a este final. Sin embargo, la idea no es ir hacia la robótica o hacia algo antropomórfico, sino que, por ejemplo, algunas tortillerías utilizan ese tipo de maquinarias. Las bandas que se utilizan de transporte en algún momento pueden llegar a requerir este tipo de mecanismos. Y pues como ejercicios les voy a pedir por favor que encuentren la ecuación del primer sistema, que viene siendo A es el inicio, es el que está transmitiendo la energía, lo pasa al azul. Estos dos se encuentran unidos por un mismo eje, por lo tanto las revoluciones de estos son las mismas. Y el verde se está pasando por medio de banda cruzada hacia el magenta. La idea aquí es encontrar la ecuación descriptiva para calcular la velocidad del eslabón magenta. Obviamente estamos iniciando en el rojo. El segundo sería pues que acá en el primero tenemos 3000 revoluciones por minuto. Está siendo transmitida la energía, la fuerza, la velocidad por medio de una cadena o banda hacia el eslabón 2, perdón, hacia el engrane 2. Y tenemos los radios de cada uno de ellos. Este es un ejemplo muy clásico del libro, básicamente, para este tipo de materias. Y están unidos por un eje al R3, R2 y R3. Y R3 está transmitiendo hacia R4. Tenemos que encontrar al final cuál es la velocidad angular de R4 o Barphy 4. Y por último, pues vemos un movimiento lineal, teniendo una polea donde se encuentra adherido un pequeño eslabón azul. Este está girando alrededor y tenemos un radio de 50 milímetros. Encuentren por favor la distancia total recorrida por B sobre el eje rojo que está fijo y completamente alineado con el de la rueda. En la siguiente clase, lo siguiente que les voy a enviar es para calcular las fuerzas, teniendo como principio estos mismos sistemas. Muchas gracias.